chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a trabajar con un ejercicio más acerca del teorema de Arquímedes y vamos a trabajar con la resolución del ejercicio número 6 de la ficha que dice calcular la densidad de la esfera A si se sabe que al ser suspendida de un resorte lo estira 15 centímetros y sumergida totalmente en agua lo comprime 5 centímetros. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una situación de que tenemos en primer lugar un estiramiento del resorte de 15 centímetros cuando nuestra pelotita está suspendida en el vacío y tenemos que la misma está, al ser sumergida en agua, se lo comprime 5 centímetros. Entonces, vamos a tener aquí una X1 igual a 0,15, que sería para el vacío. Voy a colocarlo aquí. Para el vacío, el valor de nuestra X1 va a ser entonces de 0,15 metros, puesto que me dice 15 centímetros. 0,15 metros. Y cuando está sumergida en el agua, tenemos entonces una compresión de ¿cuánto? De 5 centímetros, es decir, una X2 de 0,05 metros. Por ende, al trabajar con esto, tenemos que empezar a ver cuáles son las fuerzas que actúan. En primer lugar, como vemos aquí en este ejercicio, nosotros vamos a obtener entonces la fuerza elástica en el primero y vamos a ir trazando. Vamos a ir trazando en primer lugar para poder entender lo que sucede. Bueno, en este caso tenemos en el vacío. Como vemos aquí actúa la fuerza elástica. Aquí está la fuerza elástica. Y también sabemos que este cuerpo tiene un peso. Entonces aquí sabemos ya que el cuerpo va a tener cierto peso. Entonces colocamos de esta manera el peso. Bueno, de esta forma, cuando nuestro cuerpo está directamente en el vacío, podemos llamarlo así, o al ser suspendida nada más, tenemos que esta es igual a ¿qué cosa? Es igual a lo que sería la fuerza elástica menos el peso. Por ende, puedo escribir de esta manera, que para el vacío voy a obtener que el cuerpo va a responder a lo siguiente: fuerza elástica menos lo que sería el peso va a ser igual a cero. Por ende, aquí la fuerza elástica es igual al peso de la esferita A. Bueno, ahora trabajemos con la segunda parte, donde ya tenemos lo que sería la esferita dentro del agua. Entonces, para ello necesitamos también hacer el diagrama del cuerpo libre. Para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, en primer lugar sabemos que esta esferita va a responder a lo que sería la fuerza del resorte, pero como ahora se comprime, nuestra fuerza elástica va a tener una dirección opuesta a la que tenía cuando estaba en el vacío o en el aire. En este caso, ahora nuestra fuerza elástica va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo el resorte. También aquí nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos el peso, como siempre. Tenemos aquí la fuerza peso. Y tenemos también la fuerza que el líquido va a ejercer sobre el cuerpo. Y la fuerza que el líquido ejerce sobre el cuerpo es la fuerza de empuje. Entonces ahí obtenemos nosotros nuestra segunda ecuación teniendo en cuenta el diagrama del cuerpo libre. Vamos a decir entonces aquí que obtenemos que el empuje que se está yendo hacia arriba, porque habíamos hecho positivo lo de arriba en el caso anterior, entonces decimos empuje del líquido menos lo que sería el peso menos lo que sería la fuerza elástica. Esto es igual a cero. Entonces aquí podemos despejar la fuerza elástica como hemos hecho de esta forma. Entonces vamos a decir empuje menos peso es igual a nuestra fuerza elástica. Ahí ya tenemos las dos situaciones. Bueno, podemos ir desglosando ahora cada una de las ecuaciones de modo a obtener valores más simples.
Sabemos que la fuerza elástica para el vacío va a ser nuestra situación número 1 y por ende podemos escribir entonces aquí de la siguiente manera. Podemos decir fuerza elástica va a ser la K, que es la constante elástica, por la deformación. Entonces K por X1 es igual a ¿cuánto? Es igual a la masa de la esfera por la gravedad. No tenemos la masa de la esfera, pero el ejercicio nos pide hallar ¿qué cosa? El ejercicio nos pide hallar en este caso lo que sería la densidad. Entonces, para poder relacionar, ya sabemos que la densidad del cuerpo es igual a la masa dividido su volumen. Entonces, en vez de escribir la masa, yo puedo escribir densidad por el volumen. De esa forma quedaría K por X1 es igual a lo que sería la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué más podemos hacer con la ecuación número 2, pues, puesto que aquí, hasta aquí podemos llegar por el momento, porque solamente tenemos los valores de la X. Entonces, lo demás todavía no tenemos. Entonces, vamos a tratar de ir despejando esta ecuación de modo a ver qué es lo que podemos reemplazar en cada una de ellas. Ahora, tenemos aquí el empuje menos el peso es igual a la fuerza elástica. Y vamos a decir que la situación número 2 se da en el agua. Entonces decimos empuje que es igual a densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por gravedad menos lo que sería el peso, que es igual a la masa de la esferita por la gravedad. Y esto es igual a fuerza elástica K por X2, porque ya sería la deformación número 2 que se da en el agua. Bueno, como sabemos nosotros aquí, en el agua está totalmente sumergida la esferita. Entonces yo puedo escribir aquí densidad del líquido y en vez de escribir volumen del líquido desplazado, puedo escribir directamente volumen de la esferita, puesto que la esfera está totalmente sumergida y eso me indica que por ende, el volumen de la esferita es igual al volumen del líquido que va a ser desplazado al colocar la esferita dentro de mí, lo que sería aquí mi botecito de agua. Entonces, esto sería por gravedad es igual a masa de la esferita, perdón, esto va a ser menos, mejor dicho, masa de la esferita que habíamos reemplazado densidad de la esferita por volumen de la esferita por la gravedad. Y esto es igual a K por X2. De aquí podemos sacar factor común el volumen de la esferita y por ende obtenemos densidad del líquido por la gravedad menos lo que sería densidad de la esferita por la gravedad. Esto es igual a K por X2. Ahora bien, tenemos ya dos ecuaciones con las cuales podemos trabajar y podemos aplicar algún artificio matemático. Siempre tenemos que buscar la forma de eliminar todos esos valores que no necesitamos y que por sobre todo no tenemos dentro de nuestra ecuación. Entonces, vamos a enumerar. Aquí yo tengo lo que sería mi ecuación número 1 y a esta le voy a llamar ecuación número 2. Entonces, si se fijan, si yo divido la ecuación 1 dividido 2, me voy a liberar de qué cosa? Del volumen de la esferita y me voy a liberar del valor de la constante elástica. Entonces puedo decir, dividiendo lo que sería la ecuación número 1 dividida la ecuación número 2, voy a obtener lo siguiente. Aquí voy a escribir entonces densidad de la esferita por volumen de la esferita por la gravedad. Esto es igual a ¿qué cosa? Es igual a K por X1. Voy a escribir aquí mi raya fraccionaria también de este lado. Y voy a escribir entonces esta parte de la ecuación. Y digo por ende, volumen de la esferita multiplicado por densidad del líquido por gravedad menos densidad de la esferita por la gravedad. Y esto es igual a K por X2. Como ven,
como hablamos del mismo resorte, podemos simplificar lo que sería la constante elástica y también el volumen de la esferita. Entonces, yo aquí puedo escribir directamente lo que queda, es decir, densidad de la esferita por la gravedad, dividido densidad del líquido por gravedad menos densidad de la esferita por gravedad. Voy a sacar factor común gravedad. Y aquí voy a obtener densidad del líquido menos densidad de la esferita. Densidad de la esferita es igual a x1 sobre x2. Entonces, como ven, aquí nuevamente voy a optar por simplificar gravedad con gravedad. Ahora me restaría entonces densidad de la esferita y todo esto dividido lo que sería densidad del líquido menos la densidad de la esferita. Esto es igual a x1 sobre x2, o mejor, si quieren llamarlo deformación elástica 1, dividido la deformación elástica 2. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí para poder hallar los valores que necesito? Yo necesito tener el valor de lo que sería la densidad de mi esferita. Entonces, como yo necesito tener aquí lo que sería mi densidad de la esferita, puedo trabajar de la siguiente manera. Yo puedo reemplazar aquí. ¿Cómo? Voy a pasar multiplicando todo esto aquí, de modo a obtener lo siguiente. Entonces digo que todo lo que tengo aquí lo voy a pasar al otro miembro. Y lo voy a pasar, entonces, todo esto que veo acá, lo paso al otro miembro multiplicando. Ahora, de esto me resultaría densidad de la esferita es igual a x1 sobre x2 multiplicado por la densidad del líquido menos la densidad de la esferita. Ahora, puedo hacer la propiedad distributiva de toda esta fracción, de modo a que yo pueda tener libre lo que es la densidad de la esferita y poder pasarla al otro miembro de la ecuación. Entonces puedo hacer este con este y este con este. Entonces ahí yo voy a obtener lo siguiente. Voy a decir densidad de la esferita es igual a x1 sobre x2 por la densidad del líquido menos, menos x1 sobre x2 por la densidad de la esferita. Todo esto puedo pasar sumando al otro miembro de mi ecuación. Entonces, densidad de la esferita más x1 sobre x2 por la densidad de la esferita es igual a x1 sobre x2 por la densidad del líquido. De este modo yo puedo escribir entonces aquí factor común. Entonces obtengo densidad de la esferita por 1 más x1 sobre x2. Esto es igual a, entonces, x1 sobre x2 por la densidad del líquido. Ahora, todo esto puedo pasar dividiendo, entonces obtengo aquí lo siguiente. Voy a obtener entonces no, densidad, x1 sobre x2 multiplicado por la densidad del líquido dividido 1 más x1 sobre x2. Y de esta manera ya tengo despejado el valor que yo necesito en este ejercicio, que es la densidad de mi esferita. Entonces acá ahora solo me resta reemplazar los valores. Y en este caso teníamos que x1 era la deformación en el vacío, 0,15, y la deformación en el agua, 0,05. Entonces yo digo aquí, x1 es 0,15 dividido 0,05 multiplicado por la densidad del líquido, o sea, por 1000, porque es agua, dividido 1 más x1, que es 0,15, dividido 0,05. Yo voy a optar por trabajar por partes esta ecuación, es decir, 0,15 dividido 0,05
es igual a 3 y multiplicado por 1000 me da 3000. Entonces aquí tengo 3000 dividido, ¿cuánto? Dividido 1 más lo que sería 0.15 dividido 0.05. Por ende sería dividido 4. De ahí obtengo la densidad de la esferita, que es lo que me pide mi ejercicio. Entonces, la densidad de la esferita es de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Espero que hayan entendido correctamente el ejercicio y tengan muy en cuenta seguir siempre los correctos pasos matemáticos y por sobre todo las aplicaciones físicas para poder obtener un resultado correcto en sus resoluciones. Nos encontramos en un próximo video.